Oration de Corpus Christi. Jesús Eucaristía. Quédate conmigo. Si hoy deseas acercarte más a Jesús, si tu alma necesita descansar en su presencia, si quieres mirar con fe el misterio de la Eucaristía, quédate aquí. Hoy vamos a orar en este día de Corpus Christi. La solemnidad en laquelle la Iglesia contempla, adora y proclama con amor. La presencia real de Jesús en el santísimo sacramento del altar. Jesús no se quedó lejos de nosotros. Jesús no quiso amarnos desde la distancia. Jesús se quedó vivo presente. Humilde y cercano en la Eucaristía. En cada Santa Misa. En cada sagrario. En cada hostia consagrada. Está el mismo Jesús. Su cuerpo. Su sangre. Su alma y su divinidad. Respira despacio. Haz silencio en tu intérieur. Y ponte espiritualmente. Delante de Jesús Eucaristía. Dis-le con fe. Jesús sacramentado. Quédate conmigo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús mío, creo que estás real y verdaderamente presente. En el santísimo sacramento del altar. Creo que en la Eucaristía no recibimos solo un símbolo, sino tu presencia viva. Creo que te quedaste con nosotros por amor. Creo que te haces pequeño para venir a nuestra alma. Creo que en cada sagrario late tu corazón, lleno de misericordia. Creo, Señor, aunque mis ojos solo vean pan. Creo porque tú lo dijiste. Creo porque tu palabra es verdad. Creo porque tu amor no se aleja de nosotros. Jesús Eucaristía, aumenta mi fe. Enséñame a mirarte con reverencia. Enséñame a adorarte con amor. Enséñame a recibirte con un corazón limpio. Enséñame a permanecer contigo. Cuando mi alma esté cansada. Amén. Jesús sacramentado. Hoy la Iglesia te contempla, como el pan vivo bajado del cielo. Tú eres alimento para el alma. Tú eres fuerza para el cansado. Tú eres consuelo para el triste. Tú eres medicina para el herido. Tú eres presencia para el que se siente solo. Tú eres paz para el corazón inquieto. En la Eucaristía te quedas con nosotros. Te quedas en silencio. Te quedas humilde. Te quedas escondido. Te quedas cercano. Te quedas disponible. Te quedas esperando. Y muchas veces, Señor, pasamos de largo. Muchas veces vivimos con prisa. Muchas veces buscamos paz en tantas cosas. Pero olvidamos ir a tu presencia. Muchas veces nuestro corazón se llena de preocupaciones, de cansancio, de miedo, de ruido. Y no recordamos que tú estás ahí, esperándonos con amor. Jesús Eucaristía. Hoy quiero detenerme. Quiero mirarte con fe. Quiero adorarte con humildad. Quiero agradecerte por haberte quedado con nosotros. Hasta el fin de los tiempos. Quiero decirte que te necesito. Necesito tu paz. Necesito tu amor. Necesito tu perdón. Necesito tu presencia. Necesito tu luz. Necesito tu fuerza. Necesito alimentarme de ti.
Porque sin ti, Señor, mi alma se debilita. Sin ti mi corazón se desordena. Sin ti mi fe se enfría. Sin ti mi vida pierde el centro. Pero contigo, Jesús, todo puede volver a tener sentido. Jesús Eucaristía. Pan vivo bajado del cielo. Hoy me acerco a ti con humildad y amor. Te adoro en el Santísimo Sacramento. Te adoro en cada altar. Te adoro en cada sagrario. Te adoro en cada Santa Misa. Te adoro en esa presencia silenciosa, donde sigues amando, sanando, perdonando y esperando. Señor Jesús, gracias por quedarte con nosotros. Gracias por no dejarnos solo. Gracias por venir a nuestra alma en la Sagrada Comunión. Gracias por hacerte alimento para nuestra debilidad. Gracias por darnos tu cuerpo y tu sangre, como vida para el mundo. Gracias por amarnos hasta el extremo. Jesús sacramentado. Hoy quiero pedirte perdón. Perdón por las veces que he tratado tu presencia con indiferencia. Perdón por las veces que he asistido a la Santa Misa con el corazón distraído. Perdón por las veces que he recibido tus gracias sin agradecer. Perdón por las veces que he dejado de buscarte. Perdón por las veces que mi alma se ha enfriado. Perdón por las veces que he puesto otras cosas por encima de ti. Señor, ten misericordia de mí. Lava mi corazón. Purifia mi alma. Devuélveme el amor por tu presencia eucarística. Devuélveme el hambre de Dios. Devuélveme el deseo de adorarte. Devuélveme la alegría de permanecer contigo. Jesús Eucaristía, quédate conmigo. Quédate conmigo cuando mi corazón esté cansado. Quédate conmigo cuando no sepa qué hacer. Quédate conmigo cuando la ansiedad quiera dominarme. Quédate conmigo cuando las preocupaciones me pesen. Quédate conmigo cuando mi fe se sienta débil. Quédate conmigo cuando me cueste orar. Quédate conmigo cuando sienta que camino solo. Quédate conmigo cuando tenga que tomar decisiones difíciles. Quédate conmigo cuando mi hogar necesite paz. Quédate conmigo cuando mi familia necesite unidad. Quédate conmigo cuando mi alma necesite descanso. Jesús sacramentado, no te alejes de mí. ¿Y si soy yo quien se aleja? Búscame con tu misericordia. Llámame de nuevo. Atráeme a tu presencia. Hazme volver al altar. Hazme volver a la oración. Hazme volver a tu corazón. Jesús Eucaristía, entra en mi casa. Bendice mi hogar. Bendice mi familia. Bendice a quienes amo. Bendice a quienes están enfermos. Bendice a quienes sufren en silencio. Bendice a quienes se sienten solos. Bendice a quienes han perdido la esperanza. Que tu presencia traiga paz donde hay tensión. Que tu amor traiga perdón donde hay heridas. Que tu luz traiga claridad donde hay confusión. Que tu misericordia traiga sanación donde hay dolor. Que tu gracia traiga unidad donde hay división. Jesús, haz de mi hogar un pequeño lugar de tu presencia. Un hogar donde se ore. Un hogar donde se perdonne.
Un hogar donde se bendiga tu nombre. Un hogar donde tu paz sea recibida. Un hogar donde tú seas amado. Jesús sacramentado. Te pido por mi corazón. Hazlo más humilde. Hazlo más limpio. Hazlo más paciente. Hazlo más lleno de fe. Hazlo más parecido al tuyo. Quita de mí la dureza. Quita de mí el orgullo. Quita de mí la indiferencia. Quita de mí el egoísmo. Quita de mí la falta de perdón. Quita de mí todo aquello que me impide recibirte con amor. Dame un corazón eucarístico. Un corazón que adore. Un corazón que agradezca. Un corazón que repart. Un corazón que se entregue. Un corazón que confie. Un corazón que sepa permanecer en silencio. Delante de tu presencia. Señor, hazme amar la Santa Misa. Hazme valorar la communion. Hazme acudir con reverencia a tu altar. Hazme buscar la confesión cuando mi alma necesite volver a la gracia. Hazme vivir unido a ti, porque quien permanece en ti da fruto. Yo quiero dar fruto, Señor, fruto de amor, fruto de paz, fruto de paciencia, fruto de perdón, fruto de fe, fruto de esperanza, fruto de caridad. Jesús Eucaristía. Hoy también quiero adorarte por quienes no te adoran. Quiero amarte por quienes no te aman. Quiero agradecerte por quienes no te agradecen. Quiero pedirte perdón por quienes te reciben con frialdad, por quienes no creen, por quienes se han alejado, y por mi propia falta de amor. Que esta oración sencilla sea una pequeña ofrenda ante tu presencia. Que mi voz, mi silencio, mi corazón y mi deseo de amarte sean recibidos por ti. Jesús mira con misericordia a tu iglesia. Fortalece a los sacerdotes. Cuida a las familias. Consuela a los enfermos. Levanta a los caídos. Sana a los heridos. Guía a los jóvenes. Convierte a los pecadores. Acompaña a los que sufran. Y enciende en todos nosotros un amor más profundo por la Eucaristía. Jesús sacramentado. Tú eres el centro. No mis preocupaciones. No mis miedos. No mis planes. No mis heridas. No mi problema. Tú eres el centro. Tú eres mi paz. Tú eres mi alimento. Tú eres mi descanso. Tú eres mi fuerza. Tú eres mi refugio. Tú eres mi Dios. Por eso hoy te digo, Jesús Eucaristía, quédate conmigo. Quédate en mi mente. Quédate en mi corazón. Quédate en mi hogar. Quédate en mis decisiones. Quédate en mis luchas. Quédate en mi familia. Quédate en mi oración. Quédate en mi vida. Y no permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén ahora por unos segundos. Permanece en silencio delante de Jesús. No tienes que decir muchas palabras. Solo deja que tu corazón descanse en su presencia. Repite intérieurement. Jesús, Eucaristía, te adoro. Jesús, Eucaristía, te amo. Jesús, Eucaristía, quédate conmigo. Jesús sacramentado.
Recibe mi silencio. Recibe mi amor. Recibe mi adoración. Recibe todo lo que llevo en el corazón. Amén. Jesús mío, creo que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Jesús Eucaristía. Hoy te entrego mi vida. Te entrego mi pasado, con todo lo que necesita ser sanado. Te entrego mi presente, con su responsabilidad, luchas y decisiones. Te entrego mi futuro, con sus preguntas, esperas y caminos desconocidos. Te entrego mi familia. Te entrego mi hogar. Te entrego mi salud. Te entrego mi trabajo. Te entrego mis preocupaciones. Te entrego mis cansancios. Te entrego mis heridas. Te entrego mis pecados. Te entrego mis deseos. Te entrego mi alma. Haz en mí tu voluntad. Alimentam con tu gracia. Sosténme con tu amor. Guíame con tu luz. Santificam con tu presencia. Jesús sacramentado. Que mi vida sea una respuesta a tu amor. Que mi corazón aprenda a adorarte. Que mi alma nunca olvide que tú estás vivo en la Eucaristía. Que mi hogar sea bendecido por tu presencia. Que mi fe sea fortalecida por tu cercanía. Que mi esperanza sea renovada por tu misericordia. Y que después de esta oración, yo pueda caminar con más paz, más fe, más amor y más confianza en ti. Jesús Eucaristía. Quédate conmigo hoy. Quédate conmigo mañana. Quédate conmigo siempre. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por orar conmigo esta oración de Corpus Christi. Que Jesús Eucaristía se quede en tu corazón, en tu hogar, en tu familia y en todo lo que estás viviendo. Que Él sea tu paz, que Él sea tu fuerza, que Él sea tu refugio, que Él sea el centro de tu vida. Si esta oración llegó a tu corazón, deja tu intención en los comentarios. Escribe con F.E. Jesús Eucaristía. Quédate conmigo. Comparte esta oración con alguien que necesita acercarse a Jesús y descansar en su presencia. Y cuando ore, recuerda:
Dios te escucha.